Hola, cuarto año, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a entrar en un tema que es clave y estructural en nuestra materia de historia argentina del siglo XX y que aparte va a significar también el trabajo que les voy a pedir para esta segunda parte del año con la que van a acreditar su materia. Así que vamos a prestar la debida atención. Vamos a empezar diciendo que el gobierno militar instaurado por el golpe de Estado de 1943 presentó continuidades y rupturas respecto de la década infame. Si bien el gobierno militar se propuso, por un lado, cambiar las características políticas fraudulentas y corruptas que iba a representar Patrón Costas, por eso se precipitó el golpe, por el otro, en un comienzo pareció continuar con esas prácticas y además prohibió los partidos políticos. De todos modos, hubo un ámbito en el que se produjo un cambio muy profundo que va a marcar un antes y un después. El Estado de la década del 30 había desoído las demandas sociales de los sectores trabajadores que enfrentaban condiciones de vida muy duras. Esto comenzó a cambiar cuando a finales de 1943 un coronel del ejército, Juan Domingo Perón, se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que tradicionalmente era una institución que había tenido la función de evitar conflictos sociales, pero que no se había planteado transformar las condiciones laborales nunca. Con Perón pasó a ser una secretaría de previsión y cuando cambió radicalmente sus funciones, ya que construyó una política dirigida a captar el respaldo de los trabajadores y de sus instituciones. Desde allí se dictaron muchas leyes laborales a favor de los obreros. Entre ellas se encontraban las vacaciones pagas, el aguinaldo y los convenios colectivos de trabajo. De este modo, el Estado comenzó a intervenir en el campo de las relaciones laborales y Perón fue ganando apoyo de amplios sectores trabajadores que veían en su gestión la posibilidad de mejorar su situación. Perón fundamentaba su intervención afirmando que esta era necesaria para evitar la expansión del comunismo, que proponía transformaciones mucho más radicales de la sociedad. Frente a esto, él proponía reformas que favorecieran a los trabajadores, pero sin transformar las relaciones sociales de manera estructural. No iba a producir una revolución en ese sentido. Seguíamos en un capitalismo diferente. Por esto, invitaba a los empresarios a trabajar junto a él en reformas propuestas, por ejemplo, en su famoso discurso que pronunció en la Bolsa de Comercio en el 1944, donde planteaba que si el Estado no intervenía en el ámbito social, el creciente malestar de la clase trabajadora podría favorecer el avance del comunismo y poner en peligro el orden existente. A principios del 45, con el triunfo aliado casi asegurado, el gobierno militar de Farrell ensayó un cambio de rumbo. No solo le declaró la guerra a Alemania, que prácticamente ya estaba derrotada, sino que también alejó del gobierno a las figuras del ala más nacionalista y restableció las libertades políticas y convocó a elecciones en el 46. Con ello buscaba reconciliarse con los aliados, especialmente con los Estados Unidos, y contar dentro de la Argentina, encontrar aliados para presentar su sucesión legítima, digamos. Ninguno de los dos proyectos tuvo el eco esperado. Los Estados Unidos no le perdonaron a la Argentina el haberse mantenido neutral hasta casi el final de la guerra. Y la oposición, en lugar de aliarse, vio la apertura como un signo de debilidad, en realidad. Ante la inminencia de las elecciones, Perón aspiraba a la presidencia, pero tenía varios frentes de oposición. En primer lugar, los sectores patronales, que a pesar del discurso que había dado Perón en la Bolsa, veían con preocupación las políticas de Estado referente al trabajador y a la clase obrera. Por otro lado, se constituyó un frente común formado por estudiantes universitarios, profesionales e intelectuales que rechazaban la identificación de Perón con el nacionalismo antiliberal. Entonces el secretario de Trabajo comenzó a estrechar sus lazos al no encontrar el apoyo que buscaba. ¿Con quién? Con los trabajadores, quienes pasaron a conformar su principal base de apoyo. Este apoyo se expresó el 12 de julio del 45, en un acto masivo en el que los sindicatos defendían las medidas impulsadas por Perón. Pero la reacción no se hizo esperar y la oposición organizó otra manifestación el 19 de septiembre
que realizó una marcha por la Constitución y la libertad en la que la oposición reclamaba que el poder fuera otorgado a la Corte Suprema. La oposición a la creciente influencia de Perón tuvo eco también en algunos sectores de la oficialidad, el ejército, que cuestionaban esa política exterior, la audacia de las reformas laborales, la promoción de su candidatura. Y el 9 de octubre se manifestaron en este descontento cuando la guarnición de Campo de Mayo le impuso a Perón la renuncia a todos sus cargos. Era ministro de guerra y desde 1944 era el vicepresidente. Y 3 días más tarde fue enviado a la prisión de la isla Martín García. Cuando se difundió la noticia de su detención, en muchos sectores obreros se extendió la convicción de que, preso Perón, las conquistas obtenidas desde 1943 se iban a perder. Así que la inquietud creció y el 17 de octubre hubo una enorme cantidad de trabajadores sin antecedentes que se movilizó desde los suburbios hasta la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Perón. Ese es el Día de la Lealtad Peronista. Si bien esa movilización tuvo un carácter espontáneo, estuvo estrechamente ligada a la agitación y a la coordinación de los sindicatos. La irrupción de los sectores populares en la Plaza de Mayo desembocó en la liberación de Perón, quien esa misma noche habló con una muchedumbre desde el balcón de la Casa Rosada. En este suceso iba a tener dos grandes consecuencias. La más inmediata se relacionaba obviamente con el triunfo de Perón en las elecciones que se llevarían a cabo en febrero del 46. La segunda está vinculada con el rol que desempeñado por la clase trabajadora, que desde ese momento sería crucial en la vida política de la Argentina. Bueno, se está haciendo larguito este video, vamos a tener que continuar en otro. Espero que estés tomando nota y apunte, porque esto es una guía de lectura que en vez de hacértela en preguntas, te la voy dando yo para que puedas de alguna manera ir tomando apuntes y podamos ir sintiendo que estamos en clase juntos y compartiendo. Pero hay bibliografía, hay ejercicios y hay una actividad específica que te voy a pedir y que me la vas a tener que enviar cuando yo se los mande por Classroom. Por ahora vamos a ir introduciéndonos y ahora nos vemos en otro video que te preparo.